Tenemos el capítulo 3 que corresponde a dinámica. La dinámica estudia las fuerzas que causan el movimiento de los cuerpos, a diferencia de la cinemática. La cinemática estudia el movimiento de los cuerpos sin interesar las causas que los producen. En cambio, la dinámica estudia esas fuerzas que causan este movimiento. Pero eso no quiere decir que se va a olvidar del fenómeno físico en cuanto a su movimiento como tal. Va a intervenir también en ese caso la cinemática, pero más vamos a estudiar las fuerzas que causan esos movimientos, ¿ya? Entonces, ahora, estas fuerzas que intervienen sobre los objetos pueden deformar los cuerpos en el sentido de, digamos, de que si hay un fenómeno físico que lo deforma totalmente, entonces posiblemente no estudiemos esos casos en que lo deforman, pero existen también situaciones en que, digamos, si nosotros tenemos un resorte, digamos, tenemos un resorte, y si este resorte nosotros, por ejemplo, lo estiramos, entonces vamos a deformar obviamente este cuerpo, ¿no? Pero este cuerpo, al ser deformado, lo podemos estudiar, porque puede tener cierta rigidez o elasticidad, de manera que nos sirva, digamos, el estudio de ese fenómeno físico en cuanto a su deformación. Pero propiamente, si, digamos, tuviéramos un sólido, digamos, un sólido, y si a este sólido le impactamos, digamos, con una fuerza, y este sufre una deformación, entonces esta deformación no la vamos a estudiar. No tiene otro tono, otro relacionamiento en el cual la física propia estudia este tipo de deformaciones. Nosotros, cuando hablamos de deformación de los cuerpos, no vamos a estudiar esto, salvo en el caso en este caso, resortes o muelles, ¿ya? Que nos va a interesar su elasticidad. Pero lo que sí vamos a estudiar es cuando estos cuerpos o estas fuerzas modifican el estado de los cuerpos a través del movimiento. Entonces vamos a empujar, por decir, un bloque, y entonces ese bloque va a cambiar su estado de acuerdo al movimiento que ha ocurrido, va a sufrir un desplazamiento seguramente, ¿no? Ahora, pueden ser, digamos, hasta poleas, hasta pueden ser, digamos, objetos que vayan unidos con cuerdas o con resortes. Entonces, ese tipo de fuerzas que intervienen para ese tipo de casos son los que vamos a estudiar, ¿ya? Entonces, de inicio, la dinámica es estudiar las fuerzas que causan un movimiento de los cuerpos, que pueden causar deformes o pueden cambiar el estado de los cuerpos de acuerdo al movimiento que realiza. Esta no la vamos a considerar, ¿ya? La dinámica relaciona las fuerzas ejercidas sobre un cuerpo y el movimiento causados a ese cuerpo, lo que les decía, ¿no? Es más, digamos, un concepto digamos, de este pequeño desarrollo en cuanto a la dinámica. Relaciones. Y el movimiento causados a estos cuerpos, ¿no? Movimientos causados, ¿no? Que le van a efectuar, ¿no? Este desplazamiento, digamos, va a considerar, digamos, la fricción que tiene con el piso, ¿no? Pues en ese marco, ¿ya? La unidad de medida para la dinámica va a ser el sistema internacional nuevamente, y esta que vamos a usar es el Newton, ¿ya? Entonces, ahí tenemos, por ejemplo, es una de las leyes de Newton que vamos a estudiar posteriormente. Fuerza es igual a masa por aceleración, ¿no? La unidad de medida de la fuerza, como se observa, es el Newton. La unidad de la masa en el sistema internacional es la masa, es el kilogramo, y la unidad de medida de la aceleración, como ustedes ya saben, es metros sobre segundo al cuadrado, es decir, longitud sobre tiempo al cuadrado, ¿no? Este es un pequeño relacionamiento. Y entonces, esa es la unidad de medida. Es decir, un Newton equivale a 1 kilogramo por 1 metro de segundo al cuadrado. Una reiteración aquí, ¿no? Ahora se puede entender, dice, un Newton a la fuerza que comunica 1 kilogramo de masa de una aceleración de 1 metro sobre segundo al cuadrado. Es decir, por cada metro cuadrado sobre segundo de aceleración sobre esta masa es un Newton.
sobre esta masa medida en kilogramos es 1000. Eso quiere decir. Como concepto general, ¿no?, de lo que es esta unidad de medida. Acá, una fuerza F, que la vamos a denotar con F a las fuerzas, es una magnitud vectorial, es decir, una fuerza es un vector. Y esto se mide en newton, ¿no? Así nos interesa. Entonces, nuestras notaciones van a ser fuerzas F. Siempre vamos a llamar en este sentido, ¿ya? ¿Por qué dice que es una magnitud vectorial una fuerza? Porque esta fuerza, visto, digamos, como un carácter intuitivo, tiene una intensidad, ¿no? Digamos, el golpe de un martillo, digamos. Entonces tiene la intensidad, esa fuerza que va a ejercer, digamos, ese martillo, ¿no? Tiene una dirección, ¿no? Tiene una dirección a cuál lado se dirige, digamos, ¿no? Y tiene un sentido, ya sea de izquierda a derecha, o al revés, o de abajo hacia arriba, el sentido de esta magnitud vectorial, ¿no?, de ese vector, ¿ya? Entonces, por eso es una magnitud vectorial, porque tiene estas tres componentes. Hay fuerzas que vamos a estudiar que se ejercen sobre un cuerpo en general, y vamos a tomar en cuenta algunas de esas que son esenciales, ¿ya? Obviamente, dentro del temario de este desarrollo pueden existir algunas otras fuerzas que en su momento lo vamos a tocar, pero vamos a tocar en este caso las principales. Fuerzas sobre un cuerpo. Uno, el peso de un cuerpo, obviamente, ¿no? Su notación va a ser la letra W o la letra P. Yo voy a manejar temporalmente la P, ¿ya? Como peso. Y si en algún momento vamos a manejar, por diferenciar a este, pues vamos a manejar la W como peso también. Nos dice, el peso es la fuerza con que un cuerpo es atraída por la Tierra. Es decir, a través de la gravedad, ¿no? El peso es una fuerza. Si nosotros dejamos caer un objeto desde cierta altura, este va a adquirir una fuerza para impactar con el piso, ¿no? Dice, es siempre vertical y apunta al centro de la Tierra. Este peso es siempre vertical. Vamos a denotar, como he dicho, por P en este caso, ¿no? O también lo vamos a denotar por mg, donde g es la gravedad. Cuando un cuerpo que tiene cierto peso, al soltarlo, digamos, en la suspensión del aire, pues este siempre va a caer al piso, siempre va a ser atraída por el centro de la Tierra. Y esa relación nos va a permitir, es decir, multiplicar esa gravedad por la masa que tiene ese cuerpo, donde m es la masa y g es la gravedad con que es atraída. Entonces, aquí, por ejemplo, este es un terreno horizontal. En este terreno horizontal, este bloque que tiene una masa m, entonces, está pegada al piso. ¿Por qué? Porque es atraída por el centro de la Tierra. Entonces, esa fuerza, como es una magnitud vectorial, la vamos a denotar con una flecha hacia abajo, apuntando al centro de la Tierra. Y este le vamos a llamar peso. Este peso le vamos a calcular siempre m por g. Masa por gravedad, ¿no? La masa medida en kilogramos. Y es la gravedad 9,8 metros por segundo al cuadrado, ¿no? Obviamente que este peso, si aquí hacemos el cálculo de unidades, obviamente nos va a dar en ese sentido, ¿no? Este se mide en kilogramos y este se mide en metros por segundo al cuadrado, ¿no ve? Entonces decimos, este peso en unidad de medida equivale a un kilogramo de masa por una aceleración de 1 metro por segundo al cuadrado. Pues siempre se lee de esa manera. ¿Cómo se calcula? Este peso, m por. Ahora fíjense en este terreno ya que es oblicuo, si vale la expresión, ¿no? Este es el terreno, ¿no? Esta parte es el terreno, ¿bien? El terreno, digamos, la Tierra. Pero digamos, estamos en una subida y colocamos un objeto. Obviamente el peso siempre va a apuntar hacia abajo en forma vertical y decimos que está atraído por la Tierra. Pues fíjense que acá, digamos, en torno
o por lo menos haciendo una visión de lo que es este cuerpo, está, digamos, en forma oblicua, digamos, ¿no? Para este peso, para esta masa, para ese cuerpo, perdón. Y en cambio, en este caso es perpendicular, si va de la especie, ¿no? Entonces, nuevamente, este peso se calcula por masa por gravedad. ¿Ya? Ahí podemos ver algunos ejemplos, digamos. Si la masa, por ejemplo, es 5 kilogramos, digamos, como siempre en el sistema internacional, luego su peso atraído por el centro de la piedra va a ser masa, que sería 5 kilogramos, como haciendo esta formulita, ¿no? 5 por la gravedad, que sería 9,8, ¿no? 9,8 metros por segundo. Y esto me da 49. 49. Ya. Como este peso es una fuerza, y la fuerza se mide en newtons, 49 newtons. Ya. Entonces, este peso es una fuerza, entonces está medida en newtons. Hemos multiplicado su masa por la gravedad. Algunos textos, por si acaso, lo multiplican por 10, para hacerlo más manipulable, dicen, o simplemente dicen como la masa está cerca de la Tierra, su gravedad es 10. Entonces no nos vamos a complicar, le vamos a tomar la masa como, perdón, la gravedad como 9,8, y en base a eso vamos a hacer el cálculo. Siempre vamos a calcular con este valor. Entonces, podemos tomar varias masas y hacer el cálculo sin multiplicar por la gravedad. Tenemos otra fuerza que se llama la fuerza normal. Y esta la vamos a denotar con la letra L, ¿ya? Dice, es una fuerza que ejerce una superficie sobre la cual viene apoyado un cuerpo. Es decir, que cuando ustedes apoyan un cuerpo sobre una superficie, esta de manera natural va a rechazar al cuerpo. Y esa fuerza se llama fuerza normal. Es una fuerza que ejerce una superficie, o la superficie sobre la cual viene apoyado un cuerpo, o que está en contacto con ella. Dice, está presente siempre cuando un cuerpo está en contacto con otra superficie. Siempre y cuando haya contacto entre superficies, la fuerza normal siempre se manifiesta. Además, dice, es siempre perpendicular a la superficie donde se apoya. Por ejemplo, fíjense, este bloque está apoyado en un terreno horizontal. Y va a haber una fuerza que le va a rechazar, ¿no? De manera natural. A ese cuerpo hay una fuerza de la superficie que le va a empujar hacia arriba si quiere. Entonces, esa fuerza, que la he dibujado acá, ¿no? Es una flecha, es un vector, una fuerza que le empuja, entonces la vamos a dibujar así, ¿ya? Como que al centro, digamos, de este bloquecito, y eso se llama fuerza normal. Y dice que es perpendicular a la superficie donde se apoya. Por ejemplo, si esta es una horizontal, entonces la fuerza normal es perpendicular a esta, ¿no? Digamos, esta es la normal, ¿no? Si lo dibujamos este costadito. Entonces, esta sería 90 grados, porque es perpendicular, ¿no? Perpendiculares, ¿ya? Entonces, fíjense en este otro terreno. Aquí está el terreno, y este terreno, como está ubicado, lo empuja de manera natural hacia arriba, ¿no? Hay una contrarreacción, empuja, entonces, y lo he dibujado acá. Entonces, esa es la fuerza normal, perpendicular a la superficie donde está apoyada. Entonces, si esta, digamos, lo alarga, pues acá forma 90 grados. Siempre es perpendicular, ¿ya? Esa es la fuerza normal. Seguimos, fíjense, aquí tengo una especie de una mesa, y aquí tengo ¿cómo se dice? Un pequeño disco que está girando, y por ahí pasa una cuerda. O sea que este es un bloque y este es un bloque esférico, ¿verdad? Si este tuviera más peso, obviamente le va a jalar, ¿no? Si este tiene más peso, se va a quedar estático, ¿no? Entonces, como este está apoyado en la forma horizontal, su normal es perpendicular a la superficie donde se apoya, ¿no? Vamos a este otro cuerpo. Este cuerpo se está apoyando a esta superficie en esta parte. Entonces,
como la fuerza normal es perpendicular a la fuerza donde se apoya, perdón, a la superficie donde se apoya, entonces esta es la superficial, pero la fuerza normal tendría que ser en ese sentido, ¿no? Perpendicular, es decir, forma 90 grados. La escribimos siempre casi desde el centro, la dibujamos, perdón, siempre casi desde el centro, ¿ya? Como es un vector, una flecha, ¿no? Y esa es la normal, ¿ya? Acá, por ejemplo, fíjense, ya, ahí, fíjense, aquí tengo una superficie, ¿no? Tengo esa superficie, un terreno horizontal, ¿no? Un terreno, ¿no? Entonces, ese cuerpo, ese bloque grande, digamos, es la masa 1. Esta es la masa 1. Y esta es la masa 2. ¿Entendido? Entonces, si lo vemos como un solo cuerpo, digamos, a este, digamos. Entonces, este automáticamente le va a rechazar a este, ¿no? Y entonces, si queremos dibujar a la normal, digamos, de esta masa 1, pues su normal sería así, ¿no? Tiene que ser perpendicular a lo que se nos apoya, digamos. ¿Dónde está? Este N1 aquí lo he dibujado. Podría haberlo dibujado aquí. Pero siempre perpendicular a la superficie donde se apoya. Ahora fíjense que aquí, este tiene una normal, ¿no? Le va a rechazar a este. Pues aquí hay una normal. Y esa sería la normal 2. Es referente a esta masa 2. ¿Se observa? Pues rechaza. Pero alguien incluso podría decir, a ver, ¿qué pasaría si este dibujo yo lo vamos a voltear? Fíjense. Masa 1, vemos aquí dibujo la masa 2 y aquí está la masa 1. Este encima del 8, ¿no? Entonces, al estar en contacto con esta tiene una fuerza normal. Esto, ¿no? Desechaza esto. Entonces, este sería, por ejemplo, la normal. Bueno, no sé, un normal, ¿no? Pero ese es un normal, ¿no? Pero a esto viéndolo como una superficie, digamos. Ya, o sea, se pueden hacer en este dibujo varias consideraciones, ¿no? En forma volteada o cuando está en el piso, ¿no? Eso vamos a ver en los ejemplos, ¿ya? ¿Tienen alguna consulta de estas dos fuerzas que hemos visto, jóvenes? ¿Está todo claro? Y esto es de la normal, por ejemplo. Ya, así es lo último de paso. Es una fuerza que es una superficie, ¿no? Esta es superficie, es una superficie horizontal, vertical, superficie horizontal. Aquí tengo otra superficie también para este. Y dice, es una fuerza que ejerce una superficie sobre la cual viene apoyado un cuerpo. Está presente siempre, ¿sí, no? En contacto. Y además siempre es perpendicular a la superficie. Ahí está la normal perpendicular, este es ¿no? Inclinado. Aquí es horizontal, es la normal, perpendicular. Aquí es, digamos, vertical, esta es la superficie, apoyado, la normal. Y en este caso, digamos, para el cuerpo de la masa 1, tenemos la normal 1 que les rechaza, para la masa 2, la normal 2 que les rechaza, y si lo vemos en forma volteada, esta sería la normal de la superficie de la masa 2 respecto a la masa 1. ¿Ya? Entonces, en cuanto al peso, hemos dicho, para pasar a esta parte, dice, es la fuerza con que un cuerpo se atrae por la pieza, tiene que ver con la gravedad, es siempre vertical y apunta al centro de la pieza, siempre vertical al centro de la pieza, siempre vertical al centro de la pieza, por más que sea oblicuo, ¿no es cierto? ¿Cómo se calcula? A través de P igual M por G. Hemos hecho un ejemplito, si la masa fuera 5 kilogramos, el peso es 5 por 9,8, que es la gravedad, y es unidad 49. Como el peso es una fuerza, 49, ¿no? En el caso de la normal, siendo una fuerza también, se mide en mil, ¿ya? Entonces, eso por una parte. 3, rozamiento. Todos los cuerpos, al estar en contacto con una superficie o entre cuerpos, tienen una fricción entre ambos. Esa fricción produce una fuerza. Tengo, digamos, aquí un terreno y colocamos aquí un objeto, un cuerpo. Entonces, a medida que este ya se ha posado sobre esta superficie, que es una superficie, digamos es una madera, que es una superficie,
pues automáticamente se ha quedado estático, digamos. Pero si ustedes esta madera levantaran un poco, si lo levantaran, por decir hacia la ciudad, pues este puede tender a deslizarse hacia abajo, ¿no? Entonces, pero ¿quién le impide que se deslice? Puede ser que esta superficie sea muy rugosa, tenga mucho obstáculo, entonces no le va a permitir, digamos, hacer su movimiento, ¿no? ¿O qué pasaría si una persona aquí viene con una fuerza y intenta empujar? Es muy posible que lo logre a la primera, ¿no? Pero quién sabe no, de acuerdo al terreno. Por ejemplo, este puede ser un refrigerador o una caja que está apoyada en el piso. Entonces, si lo quiere empujar con esta fuerza, obviamente va a haber una fuerza que no le va a dejar, ¿no? ¿Quién es esa fuerza? Es una fuerza de fricción que hay aquí en esta parte, ¿no? Una fuerza de fricción. Entonces, se puede hacer ese análisis en ese sentido. A estas fuerzas de deslizamiento le vamos a montar con FR minúscula, fuerza de deslizamiento. Dice, es una fuerza que se manifiesta cuando hay fricciones y cuando una se mueve una con respecto a la otra. No necesariamente que se mueva, simplemente tiene que estar en contacto. Pero cuando se mueve, aún puede cambiar la connotación de lo que es esta fuerza de deslizamiento. O también solo cuando están en contacto, ¿no? Como está sucediendo. Dice, esta fuerza siempre es paralela a la superficie de contacto. Es decir, esta fuerza de deslizamiento siempre es paralela a esta, estas son paralelas, ¿no? La superficie y la fuerza de deslizamiento siempre paralelas. Nada que ver con la fuerza de, ¿no? Es externo. Tiene sentido opuesto a la fuerza del movimiento. Si la fuerza, digamos, se va moviendo en este sentido, como aquí se ve, estamos escalando, la fuerza de deslizamiento se va a oponer a eso. Dice, tiene sentido opuesto a la fuerza del movimiento del cuerpo. Obviamente, ¿no? Porque si uno empuja, digamos, como aquí decíamos, la fuerza de deslizamiento se va a oponer, ¿no? Se va a oponer. Es la fuerza de deslizamiento. ¿Ya? Ahora, si el movimiento en este caso, como en esta grafiquita, sería hacia este costado, hay una fuerza que estamos aplicando allá, entonces la fuerza de deslizamiento va a ir en el sentido contrario. Dice, según el fenómeno, pueden presentarse dos fuerzas de deslizamiento. Uno estático y otro dinámico, o también llamado cinético. Uno dinámico o también cinético. Se llama dinámico o cinético. Nuevamente, para no retornar, se manifiesta siempre cuando hay fricción, cuando dos superficies están en contacto, si una se mueve una con respecto a la otra. Siempre va a ser paralela a la superficie donde está en contacto. Siempre. Tiene sentido opuesto a la fuerza del movimiento. Hay dos tipos, estático y dinámico. Este es un ejemplo. Aquí fíjense, por ejemplo, el terreno se ubicó. Digamos, si nosotros soltamos esto y este bloque tiende a caer, entonces el movimiento está ahí hacia abajo. La fuerza de deslizamiento, entonces, no le deja resbalarse las fuerzas, no le deja caer. Y hay una fuerza de fricción que interviene en esta parte. Entonces, bueno, acá, por ejemplo, cuando se coloca un objeto en el piso, pues este objeto permanece ahí fijo en el piso, ¿no? Pero ¿por qué permanece fijo, podríamos decir, no? Porque hay una fuerza de fricción que está entre esta superficie y ese cuerpo. Entonces, al estar presente esta fuerza de deslizamiento, no le deja mover. ¿Pero qué pasaría si el piso fuera de hielo? Y esta pieza fuera de hielo, como ocurre en algunos deportes, ¿no? Que es el hockey, por ejemplo, en la piecita que hacen girar. Entonces, lo dejan en el piso, posiblemente no se mantenga en esa posición, porque siendo el terreno tan liso como es el hielo, pues puede moverse, ¿no? Entonces, pero cuando está así fijo, pues no hay movimiento, está actuando en una fuerza de deslizamiento que no le deja. Y si se mueve, hay también una fuerza de deslizamiento. Pero esa fuerza de deslizamiento le puede permitir moverse hasta cierta parte, pero en algún momento puede detenerse, ¿no? Pues eso está diciendo en cuanto a la fuerza de deslizamiento. Siempre es paralela al terreno donde se está ubicado. ¿Ya? Paralela a este terreno, paralela a este terreno. Aquí fíjense, la fuerza de deslizamiento paralela a este terreno, ¿no? ¿Ya? Entonces, esta es la fuerza de deslizamiento, ¿ya? Dice,
Su valor viene determinado por mu, pero se le llama, a ver, este es mu, se lee mu, ¿no? Mu. Entonces, va a ser una constante de fricción, una constante de la fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento, entonces, se va a definir como mu por la normal. Esta es la fuerza normal. ¿Por qué interviene la fuerza normal? Alguien puede preguntarse, fíjense. Porque de manera natural, el terreno cuando está acá, actúa una fuerza que les rechaza. Esa fuerza que les rechaza es la fuerza normal. Entonces, al hacer contacto con la superficie, hay una fuerza que interviene. Entonces, cuando medimos el coeficiente de rugosidad del terreno, que va a ser mu, entonces, ese mu que les decía, ¿no? El coeficiente, entonces, la fuerza de rozamiento dice que es igual a ese coeficiente de fricción que tiene ese terreno, que se llama mu, por la normal que ejerce la superficie como rechazo a este cuerpo. Entonces, esa es su definición. La fuerza de rozamiento es mu, que es el coeficiente de fricción, por la normal. ¿Entendido? Dice mu, bueno, aquí lo he colocado, se llama coeficiente de fricción a este valor. O coeficiente de rozamiento, coeficiente de fricción, vamos a ver, ¿ya? Este coeficiente de fricción se lo obtiene a través de una experimentación. Ahorita vamos a ver la necesita. Dice, el valor mu se puede medir por su rugosidad, dependiendo esta de acuerdo al tipo de superficie. Como por ejemplo, puede ser una superficie pulida, puede ser una superficie áspera, puede ser una superficie lisa, y etcétera, ¿no? Superficies de todo tipo. Por ejemplo, en estas superficies pueden participar, por decir, una superficie de madera. ¿Qué otras superficies más conocemos? A ver. Puede ser una superficie, por ejemplo, cerámica, puede ser una superficie de cemento, si lo dejaremos, puede ser una superficie de cemento, puede ser una superficie de tierra, ¿no? De acuerdo a la rugosidad, este mu va a aparecer. ¿Cómo se la obtiene? A través de la experimentación. ¿Ya? Entonces, hasta aquí, en forma general, la fuerza de rozamiento es paralela a la superficie y se opone al movimiento o se queda estático. ¿Ve? Haciendo ese análisis. Ahora, inciso A. Existe una fuerza de rozamiento estático. La vamos a denotar con F de S temporalmente, porque luego por manipulación, simplemente le vamos a llamar fuerza de rozamiento. ¿Ya? Esta fuerza se presenta cuando no hay movimiento. O sea, cuando un cuerpo está en contacto con una superficie y ese cuerpo no tiene movimiento, está actuando la fuerza de rozamiento estático. ¿Por qué? Esta fuerza de rozamiento estático evita el desplazamiento de los cuerpos. No les deja mover. Entonces dice, si se intenta mover un cuerpo, ahí se presenta. Cuando queremos mover un cuerpo, se presenta ahí. Su valor, dice, puede ser variable. ¿En qué sentido? Fíjense. Si esta persona, por ejemplo, ejerce una fuerza para mover, digamos, este bloque, entonces, si él aplica una fuerza no suficiente, no se va a mover. ¿Quién no le permite moverse? Es esta fuerza estática. No le permite moverse. Pero cuando aún hace más fuerza y no se mueve, sigue actuando esa fuerza, pero a mayor grado. Si está empujado con una fuerza débil, entonces les rechaza con esa misma fuerza débil. Pero si le aplica más fuerza, entonces su fuerza de rozamiento estático le va a igualar a esa fuerza, no le va a dejar moverse, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿cuándo lo va a mover? Cuando rebase a la fuerza estática.
Cuando logres rebasar la fuerza que tiene esta fricción, de acuerdo al terreno, ya sea de madera, de cemento, qué sé yo, y aplica una fuerza, se va a mover. Cuando este objeto se mueve, cuando se mueva, ya no desaparece la fuerza estática. La fuerza de deslizamiento estática desaparece. Cuando ya empieza a moverse, ya se llama fuerza de deslizamiento cinético, se llama, como aquí estamos explicando, ¿no? Hay dos. Una fuerza de deslizamiento estático, cuando no lo deja moverse, y otro cinético o dinámico. Entonces, cuando este cuerpo aquí, esta persona, ya lo mueve y empieza a arrastrar, va a seguir oponiéndose una fuerza, porque él va a tener que permanecer con esa fuerza de tal modo que pueda desplazar este bloque. Pero cuando esté haciendo ya el desplazamiento, ya no se va a llamar fuerza estática, porque la fuerza de deslizamiento estática dice, se presenta cuando no hay movimiento. Y dice, evite el desplazamiento, no le permite el desplazamiento. Entonces, esa es la fuerza de deslizamiento estático, ¿ya? Se manifiesta cuando hay fricción, ¿no? En general, ¿no? Cuando están en contacto dos superficies. Siempre es paralela a la superficie, ahí está. Dice, tiene sentido opuesto al movimiento. Si se mueve hacia este lado, ahí está la fuerza de fricción, al revés, ¿no? Opuesto. Si mueve a este lado, ahí está. Paralela a la superficie, paralela a la superficie. Si el movimiento está aquí, a este lado. Entonces, su valor viene determinado por mu, que es el coeficiente de fricción, por la norma. Hay dos tipos de fenómenos en fuerza de deslizamiento. Uno se llama estático y el otro se llama dinámico o también llamado cinético. Este mu se llama coeficiente de fricción y viene determinado por experimentación. El valor de mu se puede medir por las rugosidades. Ejemplo, pulidos, ásperos, lisos, pueden intervenir todo tipo de superficies, maderas, cerámicas, cementos, puede ser una lija incluso, dependiendo de, digamos, del terreno. Entonces, este mu varía. Como que en los textos ya tenemos coeficientes de fricción para la madera, por ejemplo, ya hay para la cerámica, hay para, por ejemplo, el caso de superficies, digamos, de cobre, superficies de fierro, pues ya hay constantes ya elaboradas, ya se ha hecho la experimentación, ¿ya? Dentro de estas, consideramos a la fuerza de deslizamiento estático, dice, esta no permite el movimiento, evita el desplazamiento, es decir, solo que hasta cuando una fuerza lo mueve, se pierde, ¿ya? Acá, fíjense, esta es la fuerza de deslizamiento estática. Esta es mayor o igual a cero. Puede ser cero, pero hay que ver su comportamiento cuando es cero, ¿no? ¿Ya? Y esta puede ser menor o igual que el mu estático m. Es decir, esta formulita que hemos visto más antes, dice la fuerza de deslizamiento estático va a ser el mu estático por la normal. Porque la definición de fuerza de deslizamiento viene determinado por un coeficiente de fricción por la normal. Ese coeficiente de fricción estático que se presenta, entonces nos va a determinar por la normal la fuerza de deslizamiento estático. Y esa fuerza de deslizamiento estático, su máxima fuerza está determinado por esa formulita. Esa es su máxima fuerza, de acuerdo al coeficiente, ¿no? Entonces, esta alcanza su máximo. Cuando rebasa ya este valor, se llama fuerza de deslizamiento cinético. Dice donde mu sub s es el coeficiente de fricción estática. Por tanto, esta es nuestra formulita, ¿no? Entonces dice aquí, cuando es cero, no se aplica ninguna fuerza, está en total quietud, digamos, ¿no? Cuando la fuerza estática es cero, pues quiere decir que no se está aplicando ninguna fuerza. Simplemente está apoyada en el piso. En cambio, cuando ya se ejerce una fuerza, el máximo que se obtiene como fuerza estática es esta formulita. Ya, esa es su fuerza máxima. Fuerza máxima antes del movimiento. Entonces, y esta es su forma.
Dice, el coeficiente de fricción se puede calcular a través de la experimentación. Uno de ellos, con planos inclinados, en la cual se obtiene la relación μs igual a tangente de θ. Ahorita vamos a ver la pizarrita esta parte. Ahora tengo aquí la fuerza de deslizamiento dinámico o cinético. Aquí no he colocado. También se llama cinético, ya, por favor. Es fuerza de deslizamiento dinámico o cinético. Y la vamos a denotar por F sub K. ¿Ya? Esta fuerza se presenta cuando hay movimiento de un cuerpo. Cuando ya está en movimiento el cuerpo, está actuando una fuerza, digamos, en un bloque, digamos así. Aquí le aplicamos una fuerza. Y aquí hay una rugosidad en el piso, ¿no? Pero ya está en movimiento. Digamos, se está moviendo ya. Así que se está moviendo. Pero, ¿quién no le permite moverse? Digamos, esta es una fuerza F. Pero está en movimiento, ojo, ¿ya? Entonces, hay una fuerza que no le deja moverse y se llama la fuerza de deslizamiento cinético, F sub K. No le deja moverse. Por más que esta fuerza esté moviendo el cuerpo, ¿no? Porque hay un contacto aquí, ¿no? Un contacto con el piso que no le deja moverse. Puede ser bastante rugoso, qué sé yo, ¿no? No le deja moverse, ¿ya? Pues esta fuerza de deslizamiento cinético es la que no le deja. Esta fuerza se presenta cuando hay movimiento del cuerpo con la superficie. También se llama fuerza cinética, y está ahí. Se opone al movimiento de los cuerpos. Se opone al movimiento, por más que lo arrastremos, ¿no? Ahora dice, su valor es constante. Cada vez que se aplica una fuerza, ese valor va a mantener constante. Si esta fuerza aplicas, este va a mantener constante su valor. El coeficiente de fricción cinético se denota por mu sub K, hablando de su coeficiente, ¿no? Entonces, la fuerza de deslizamiento cinético o dinámico va a ser mu sub K, que es el coeficiente de fricción cinético, por su norma. Aquí una relación especial. El mu sub K siempre es más pequeño que el estático. Siempre es más pequeño. El coeficiente de fricción, dice, se puede calcular a través de la experimentación. Uno de ellos dice con planos inclinados, en la cual se obtiene la relación mu sub estático, dice ahí, bueno, este es un ejemplo para estático, es tangente de θ, de acuerdo al plano inclinado. Aquí lo mismo podríamos decir, ¿no? Se puede calcular, dice, por la tangente del ángulo de inclinación. Fíjense, el mu subestático es la tangente de θ. El mu subcinético la tangente de θ. Pero ¿cuándo vamos a obtener esto? Fíjense, vamos a hacer una pizarra, ¿ya? Nos vamos a dedicar a esta partecita, ¿de dónde sale? Tengo aquí lo siguiente. Tengo un pequeño experimento donde vamos a tomar en cuenta una especie de un artefacto, una máquina, qué sé yo, donde en esta parte le vamos a dibujar un puntito, que significa que ese es un eje giratorio, ¿ya? Es un eje que gira, ¿ya? Un eje giratorio. Entonces, como que esta forma oblicua la podemos manejar hacia arriba y hacia abajo. Esta parte, ¿ya? Entonces, aquí un primer punto, un segundo, como que vamos a hacer un experimento. Agarramos un bloque, como acá se observa, y colocamos en cierto ángulo. Podemos medir en la experimentación con una madera, digamos, y aquí lo sujetamos con un accesorio que gire en una mesa, en una superficie fija, y entonces colocamos aquí un objeto con cierta masa, ¿no? Colocamos un cuerpo, y entonces observamos. Aquí con transportador medimos este ángulo y observamos. Y resulta que esta pieza no se mueve. ¿Quién está actuando para que no se mueva? La fuerza de deslizamiento estático. Porque si esto estuviera más abajo, incluso no se movería, ¿no? Si estuviese, digamos, ya en el piso, no se mueve. Entonces nosotros empezamos a elevar con un cierto ángulo de esta maquinita. Entonces no se mueve. Es nuestro experimento. Pasamos a un siguiente caso. Y aquí el Z2
más grande que el Z1, ¿no? Que el ángulo es más grande. Se puede ver visualmente, ¿no? Un poquito más grande la mitad. Y aquí está el cuerpo. Y observo nuevamente. Y resulta que no se mueve. ¿Y quién está actuando para que esto no nos resbale? Es la fuerza de deslizamiento estático. No le deja moverse. Porque la fuerza de deslizamiento estático siempre está presente cuando el objeto no se mueve. Seguimos nuestro experimento. Tomo un ángulo Z3, aún más grande que el Z2. Observo el experimento y veo que aún no se mueve. Entonces digo, aquí sigue actuando la fuerza de deslizamiento estático, ¿no? Y entonces sucede que en esta mi experimentación, en este ejemplo, que solamente lo he hecho en 4 partes, puede suceder muchas veces, ¿no? Entonces sucede que ahora en esta cuarta posición, en un cierto ángulo Z ya en general, el cuerpo ya tiene movimiento, empieza a caer. Pero esta partecita es justamente en el momento que el experimento que se ha realizado empieza a moverse. Es decir, en esta parte la fuerza de deslizamiento estático ha alcanzado su valor máximo. ¿Cómo se calcula esta fuerza de deslizamiento estático? Dice, a través de el coeficiente de fricción estático por la normal. Así se calcula. Pero ¿quién es este mu estático? ¿Quién es este coeficiente de fricción estático? Viene calculado por la tangente del ángulo. Si este ángulo fuera, digamos, en 30 grados se ha movido, esto, de acuerdo, digamos, a la superficie por donde está girando, su coeficiente de fricción, lo vas a poder decir, es la tangente de 30 grados, ¿no? Si fuera el caso. Si esto has resbalado, qué sé yo, digamos, en Z igual a, no sé, digamos, a 50 grados, digamos, entonces tendrás que el movimiento de fricción estático va a ser tangente de 45 grados, ¿no? Entonces, si le haces, por ejemplo, tangente de 45 grados, sería 1. Entonces, es un valor específico, este mu estático. Es de acuerdo a la experimentación. Ahora, la pregunta es, ¿y cómo lo haríamos para el otro caso? Porque esta es la fuerza de deslizamiento estático. ¿Cómo haríamos este mismo experimento, pero para calcular ahora la fuerza de deslizamiento cinético? ¿Ya? Y entonces, eso va a ocurrir de la siguiente manera. Para el cinético, cuando hay movimiento, ¿ya? Entonces, ¿cómo hacemos? Así. ¿Listo? Ya. Entonces, nuestro eje giratorio ahora aquí va a estar. Entonces, este es un eje giratorio. Entonces, observen. Agarro esta máquina y lo coloco a un cierto ángulo, θ1. Coloco el cuerpo y queremos calcular ahora el cinético, ¿no es cierto? Este cuerpo al colocarlo se cae, o sea, se desliza, como está en el dibujito. Entonces, aquí como está en movimiento, está actuando la fuerza de deslizamiento cinético, porque en el movimiento, la fuerza de deslizamiento cinético es cuando hay movimiento. Entonces, aquí está actuando que se resbala en efecto, pero le está oponiendo, ¿no? Esa fuerza a su movimiento, se está oponiendo. Entonces, bajo este artefacto, bajo aún más, pues lo mido con transportador si es posible, coloco el objeto y resulta que se sigue moviendo. Y hay una fuerza que no le permite, que es la fuerza de deslizamiento cinético. Pero sigue cayendo porque está en movimiento, ¿no? Aún más todavía, reduzco el ángulo y sigue moviéndose. Puedo hacer tantas veces sea, ¿no? Y nuevamente digo, aquí está interponiéndose una fuerza de deslizamiento cinético. Y resulta que llega un momento en que toma un ángulo θ, en general, y este cuerpo ya no tiene movimiento. ¿No es cierto? Ya no se mueve, se ha quedado ahí. Entonces, ahí es donde ha aparecido la fuerza de deslizamiento cinético con el coeficiente cinético por la normal. Y este coeficiente cinético se calcula por la tangente de ese ángulo, de este. Pero en ese experimento,
Y a esa se le llama coeficiente de fricción cinético. Entonces, este coeficiente de fricción cinético se puede hallar de esa manera. Otro de las fuerzas que intervienen, que estamos tocando, es la tensión. A esta fuerza le vamos a llamar por T. Dice, es una fuerza que se presenta cuando se tensan cables o cuerdas. Tiene que haber una tensión en cables, la cual se transmite en toda la longitud del cable o cuerda. O sea, si digamos tensamos una cuerda, esa fuerza está presente en esa cuerda o cable y en todos los puntos de esa cuerda se manifiesta esa tensión o esa fuerza, ¿no? Se transmite en toda la longitud del cable, Y esta es de igual intensidad en todos los puntos de la cuerda, ¿no? Del cable de la cuerda, siempre tiene la misma intensidad. Es decir, es la misma fuerza que está interviniendo, que en este caso es la tensión. La dirección de esta tensión, de esta fuerza, es la misma que tiene la cuerda. Es decir, si la cuerda, por ejemplo, aquí, ahorita vamos a ver ejemplitos, fuera esta, digamos, es una cuerda, entonces su dirección dice, ya sea que puede ir hacia este lado, esa es su dirección, ¿no? Digamos, en ese sentido, o puede ir en esta dirección, o puede ir, digamos, hacia aquel lado o hacia este lado. Su dirección siempre está presente en lo que dice la cuerda, ¿ya? Es la misma que tiene la cuerda y su sentido es opuesto a la fuerza que ejerce sobre esta. Bueno, lo que estaba dibujando acá, ¿no? Entonces, fíjense como ejemplos. Estas dos movilidades raritas ahí, las hemos atado por unos cables, unas cuerdas. Entonces, este móvil de acá ejerce una fuerza hacia este lado. Entonces, la tensión, dice, es opuesta a la fuerza que se ejerce sobre estas. Entonces, ejercemos aquí una fuerza, entonces la tensión va a ser opuesta. Y como esta es la tensión, está presente en cada punto de esta cuerda. En cada puntito está la tensión. Pero se va a manifestar, digamos, en dirección de ¿qué? Opuesta a la fuerza que ejerce a ese cuerpo. Ahora, si esta automovilidad, por ejemplo, jala hacia este lado, la tensión está al otro lado. Se presenta en la cuerda, ¿no? Esa es la tensión, ¿no? Entonces, fíjense acá abajo. Colgamos un cuerpo de una masa M. Entonces, su peso le está jalando hacia abajo. Esta es la fuerza que está interviniendo. ¿Cómo acá, no? Esta fuerza interviene, así es que ahora está la tensión. Empuja hacia abajo, la tensión. Esto siendo una cuerda, hacia arriba le va a hacer tensión, ¿no? Va a empujar hacia arriba esto. Pues esta es la fuerza del peso. En esta, por ejemplo, fíjense, aquí tengo una polea. Es como una situación donde esta cuerda, lo verde es lo que estamos dibujando aquí con verde es la cuerda, ¿ya? Esta es una cuerda, ¿no? Aquí está con verde, por favor. Entonces, un cable, ¿no? Entonces, fíjense que esta tiene cierto movimiento, pero ¿en base a qué? Digamos, esta es una masa 1 y esta es una masa 2, ¿no? Si la masa 2 es más pesada, obviamente le va a jalar a esta. Entonces, si digamos, fíjense, su peso es más, entonces la tensión va a ser opuesta en esa cuerda, opuesta a este peso. Fíjense que este peso 1 está jalando hacia arriba, se resiste, pero va a subir obviamente, ¿no? Se resiste, la tensión es opuesta. Y como dice que la tensión, ¿dónde está? Se transmite en toda la longitud del cable, ¿verdad? Pero la tensión está presente aquí, aquí, en todos los lugares. Por eso es que esta tensión aquí se llama T, aquí se llama T. ¿Entendido? A ver, pasamos esta parte. Dice aquí, una fuerza quinta que vamos a estudiar es la fuerza elástica. Y le vamos a llamar F sub E. ¿Ya? Entonces dice, es una fuerza
que se presenta, dice, esta fuerza elástica, cuando se estira o comprime, o sea, se estiran, cuerpos elásticos. ¿Qué significa que sea elástico? Elástico quiere decir que puede cambiar de forma, ya sea en forma estirada, si vale, o si quieren comprimida. ¿Cómo que dicen, no? Estirada o comprimida. Esta puede ser, por ejemplo, un resorte o también llamado muelle, ¿ya? Muelle, en el caso de las movilidades, ¿no? Los antiguos que usaban esos muelles tenían una cierta elasticidad. Entonces, ese muelle tenía una fuerza que resistía al peso que estaba actuando en esa movilidad. O también le podemos llamar resortes en forma figurada. Dice, esta fuerza es opuesta a aquella fuerza cuando se estira o se comprime el resorte. Es opuesta, dice, cuando se estira. Y es opuesta cuando se comprime. Acá tengo, por ejemplo, un resorte ácido o está sujetado a un objeto así fijo, una pared, digamos, y aquí tengo un resorte. Este resorte, así como se observa, está en reposo, tiene una longitud original. Este cuerpo, que es un resorte, está en reposo, pero puede sufrir una deformación. ¿Cuándo va a ocurrir una deformación? Cuando lo estiremos o lo comprimamos. Cuando lo estiramos, sucede este caso, ¿no? Esta parte que está con rojito es la línea donde está la longitud original. Entonces, esta partecita que es estirado, le vamos a llamar delta X. ¿Ya? Ese delta X empieza, dependiendo de los problemas, va a ser un inicial hasta un final. Es decir, el delta X es X menos X sub 0, midiendo esa distancia. Muchas veces, si vamos a considerar esto 0, entonces el delta X solamente va a ser X. Entonces, a esta partecita la llamamos deformación, porque el resorte en su original era hasta aquí. Entonces, pero como esta parte se ha deformado, a esta parte se le llama deformación del cuerpo, en este caso, no del resorte, ¿ya? El estiramiento es una fuerza que se ejercita. Esta es una fuerza. Hemos jalado con una fuerza, se estira. Entonces dice que la fuerza elástica, esta dice, ¿dónde está? Esta fuerza es opuesta a aquella fuerza cuando se estira. Estamos estirando. ¿Quién es la fuerza elástica? Opuesta a esta. Ahí está. Fuerza elástica. No es solo esta partecita, ¿no? Toda esta longitud de aquí, ¿no? Que es esta parte. Pues es más grande, ¿no? O la podemos dibujar aquí, pues, ¿no? Esta es la fuerza elástica ya. No es que está en esa posición, entonces este pedacito. Ese pedacito que se ha deformado se llama delta X y se llama deformación. Ahora fíjense aquí. Esta es estamos comprimiendo. Entonces, agarramos una fuerza F y la empujamos al resorte. Hasta aquí era su longitud original. Entonces, al comprimirlo, ha llegado a este puntito. Entonces, a partir de un X0, he llegado a un X final, ¿no? Entonces, a esa parte, a esa distancia que ha sufrido el resorte, esa distancia que ha sido comprimida, se le llama deformación. ¿Quién es la fuerza elástica? La fuerza elástica es la fuerza opuesta a la fuerza que se ha aplicado. La fuerza F se está aplicando aquí, entonces la fuerza elástica está. La podemos dibujar también acá, ¿no? Ahí la podemos dibujar. Siempre es opuesta al movimiento de la fuerza, ¿no? A donde se ha comprimido en este caso. Esta también es la fuerza elástica. ¿No? Esta notación que está acá es simplemente el ejemplo que está diciendo, que va hacia aquel lado, que es opuesta a eso. Entonces, esa es la fuerza elástica, ¿ya? Dice, la fuerza elástica tiende a recuperar la longitud original del resorte, ya sea cuando se ha estirado o ya sea cuando se ha comprimido. Por ejemplo, cuando lo estiras,
este cuerpo siempre va a intentar retornar a su posición original, porque está con un estiramiento, ¿no? Y cuando lo comprimes, este va a tratar de volver siempre a su original. Por eso dicen, ¿no? Esta fuerza elástica tiende a recuperar la longitud original del sensor, ya sea por estiramiento o por comprimiento. Delta X, como les decía, delta X representa el desplazamiento, como siempre lo hemos estudiado, o deformación que sufre el sensor. Ya, ese es delta X. Ahora dice, la fuerza elástica es proporcional a la deformación. Es decir, esta fuerza elástica es proporcional a la deformación. Es decir, esta fuerza elástica, los que han estudiado proporcionalidad, es proporcional a la deformación. ¿Qué quiere decir proporcional? Que una de ellas, a través de una constante, se produce la otra. Dice, la fuerza elástica es proporcional a la deformación, de X. A este se le conoce como la ley de Hooke. En física como tal, el título vendría la ley de Hooke. Realmente le estamos viendo como una relación que va a ser esta fuerza elástica. Este menos K representa la constante de proporcionalidad, la constante de elasticidad, la constante de... Con delta X la deformación y K, dice, es la constante de elasticidad, es la propiedad del resorte. Imagínense que si nosotros tuviéramos un resorte bastante grande y grueso, digamos, este resorte tendría una propiedad, ¿no? Como es bien duro, grueso, digamos, entonces puede tener que, si lo quieres estirar, tendrías que aplicar mucha fuerza, ¿no? Si lo quieres estirar, bastante grande tendría que ser esta fuerza para poder estirarlo, ¿no? Como hemos visto, como ustedes han podido observar seguramente en algunas máquinas grandes, utilizan resortes grandes, ¿no? Pero ¿qué tal si utilizaríamos un resorte más pequeño? ¿No? Entonces, ese resorte, por ejemplo, ya tiene una propiedad de elasticidad. Puede ser más delgada, pero lo vas a poder estirar más rápido. Entonces, esta K es la constante de elasticidad que tiene el resorte o el muelle. Ahora, ¿por qué menos K? Otra pregunta, ¿no? Este menos K simplemente está diciendo, si nosotros tomamos, bueno, acá no tengo el dibujo, acá fíjense, si nosotros tomamos a este como eje, porque está acá en la original, si aquí dibujamos, quiero decir el sistema de ejes cartesianos, que ahí dibujamos, cuando hay este estiramiento, cuando va a haber estiramiento, vamos a tomar positivo. Y cuando haya comprimiento, vamos a tomar negativo. Es decir, este menos solo está indicando que ya sea que sea estiramiento, va a ser con K, y ya sea con comprimiento, va a ser menos K. Y eso lo vamos a ver en ejemplo, ¿ya? Dice, la fuerza centrípeta 6 es una fuerza que se presenta, bueno, por si acaso le vamos a colocar con FC, podemos cambiar también, colocar los centípetas simplemente. Es una fuerza que se presenta desde cuando hay movimiento. FC es una fuerza que se presenta cuando hay movimientos curvilíneos. Y claro, dice, donde se manifiesta la aceleración centrípeta o normal, la que hemos estudiado en el movimiento circular. Entonces, acá, por ejemplo, tenemos un dibujo. Se está moviendo en forma circular este objeto. La fuerza centrípeta dice que su dirección es hacia el centro de la circunferencia por donde se desplaza una partícula. Por ejemplo, si aquí describe una circunferencia, tiene que ir apuntando al centro de la circunferencia. Esa es la fuerza centrípeta, hacia el centro, ¿no? Su sentido está sobre la recta que determina su radio. El radio de esta circunferencia, por ejemplo, es esta partecita, ¿no? Acá se manifiesta en este tipo de fuerza un eje radial, como hemos visto, ¿no? Este es el eje radial. Voy a ver largo así. Este se llama eje radial, porque está en función del radio de la circunferencia que se ha formado acá, ¿no? Entonces, este es el eje radial. Su sentido, dice, está sobre la recta que determina su radio, es decir, el eje radial.
Entonces, ¿dónde apunta esta fuerza centrípeta? Pues apunta siempre hacia el centro de la circunferencia, eso estamos diciendo acá. Entonces, ahora, luego vamos a ver cómo vamos a manejar sus fórmulas. Va a tener que ver con la aceleración centrípeta y la masa.